Muy buenas tardes, alumnos del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Les saluda con él siempre su asesor y maestro, licenciado Israel Flores Olayo. Nos encontramos en nuestra tercera sesión de presentación de contenidos virtuales. Nos encontramos obviamente con nuestra materia de seminario de avances de investigación 1 y en el primer bimestre, y vamos a ingresar al tema del marco referencial. Vamos a comenzar con algunas apreciaciones, algunas indicaciones de primer momento, para después ingresar a la explicación de contenidos. Ya esta semana ustedes pueden observar, ya están sus actividades en la plataforma, ya está ahí el desarrollo de lo que vamos a trabajar, la forma en cómo se va a manejar. Y vamos a poner atención en puntos importantes como que ya se acerca su primera predefensa. Ya trabajamos un bimestre atrás con el anteproyecto de investigación. En este momento ya tenemos un proyecto formal para efectos de titulación, y así que el diseño de anteproyecto se está perfeccionando, se está mejorando para tener un producto mucho mayor adecuado, mucho más adecuado a una exigencia de tesis. Pues bien, esta semana les mencionaba ahí en las actividades que su predefensa se va a programar en la semana comprendida del 15 al 19 de junio. En este momento estamos iniciando el mes de junio, así que nos quedan un par de semanas para ese momento. Evidentemente, varios de ustedes en las asesorías personalizadas y en el trabajo que realizaron en el bimestre anterior ya tienen mucho avance en los aspectos teóricos y metodológicos, pero ahora pues los vamos a afinar para que se ajusten a la cuestión de predefensa. En las indicaciones de la plataforma, en el trabajo de la plataforma, les establezco que lo revisen por favor, porque ahí vienen específicamente los apartados que vamos a presentar en nuestra predefensa. La coordinación de desarrollo institucional por vía del área de desarrollo profesional les va a informar la fecha, el día que van a presentar, la hora en la que vamos a iniciar, sus horarios de presentación, porque evidentemente esto se hará por modalidad virtual, y también les informará aparte del día y la hora, el tiempo que van a ustedes a tener para su presentación. Ya por eso el área de desarrollo profesional cuenta exactamente con la misma información que ustedes para que ellos puedan analizar el tiempo que les van a otorgar y el tiempo de intervención de sus maestros, los que les estemos evaluando. Pues bien, ahora estamos en el entendido de que ya esta semana tenemos que trabajar sobre la afinación de este apartado de la investigación, que es el apartado del marco referencial, y pues también preparar la argumentación propia para su primera predefensa. Así que espero que esta semana nos estemos comunicando, que estemos trabajando para trabajar los argumentos tanto de la presentación por escrito como la argumentación para su predefensa, de su primera predefensa. Pues bien, ahora ingresamos a la cuestión de que vamos a presentar nuestro capítulo 2, el marco referencial. Y el marco referencial, en este punto, ¿sí? La universidad, cuando hablamos de tesis jurídicas, quiero ser muy enfático aquí, cuando hablamos de tesis jurídicas, existen más marcos que pudieran integrarse en una investigación. Por ejemplo, aparte de los que ustedes observan aquí, que es el marco contextual, el marco teórico, el marco conceptual y el marco jurídico, que son los que nos pide la universidad para integrar nuestro protocolo de investigación en el marco referencial, pues existen más marcos que pudiéramos contemplar, pero no nos son pedidos. Existe el marco filosófico, existe el marco histórico. Incluso hay quienes en su investigación insertan marcos ideológicos o marcos de corriente de pensamiento. Entonces, nosotros vamos a
limitarnos a estos 4, que son los que la universidad protocolariamente nos pide. Marco contextual, marco teórico, marco conceptual y el marco jurídico que componen el marco referencial. Y ahora vamos a analizarlos uno por uno, ¿sí? Marco contextual. El autor debe ser cauteloso al adoptar el alcance temporal que tendrá su investigación, puesto que no es lo mismo analizar un fenómeno conforme a un lapso que dejar la posibilidad abierta para estudiarlo desde sus orígenes hasta la actualidad. Mientras que en su aspecto especial conviene formular la misma recomendación, toda vez que el alcance de una investigación varía indiscutiblemente de un ámbito espacial local a uno internacional. Fíjense lo interesante de esto, lo importante de esto, cuando hablamos del marco contextual. Creo que por aquí está. Por tanto, ha de entenderse por marco contextual en el apartado del proyecto de investigación del área de lo jurídico como un texto en que el autor presenta con exactitud el ámbito territorial y demarcación del lapso de tiempo que servirán para el desarrollo de la investigación. Bien, vamos a explicar algo bien interesante porque ¿qué implica el marco contextual y en qué interviene en el apartado de delimitación de la investigación? Vamos a presentarlo de esta forma. Fíjense. La universidad ha creado un manual de certificación y titulación para estudiantes de UBLA. Y en ese manual, en la estructura protocolaria, nos pide una delimitación. Han surgido siempre inquietudes en ese apartado porque los alumnos, cuando realizan proyectos, no les pide el proyecto una delimitación de la investigación. Y entonces, esta delimitación, su servidor la ha segmentado en 3 apartados. Y les digo, bueno, ahora vamos a trabajar una delimitación. Es una delimitación temporal, una delimitación geográfica y una delimitación metodológica. Son las 3 en las que nos vamos a enfocar. Y esta delimitación tiene mucha relación con el contexto de la investigación. Lo explico. Funciona de la siguiente forma. En el planteamiento del problema, ustedes establecieron un antecedente del problema, es decir, cuándo surgió, cómo se originó, en qué momento esta situación se puede problematizar o se convirtió en una situación problematizada. Evidentemente meritoria de una investigación hipotético-deductiva científica por parte de ustedes. Esos antecedentes marcan una historia en la cuestión contextual. Y entonces, cuando hablamos de una cuestión de temporalidad, es bien importante establecer cuándo se originó este problema, cómo se originó este problema, en qué momento hizo su conexión con la realidad jurídica social, se convirtió en un problema, y ustedes en qué temporalidad lo están estudiando mediante un procedimiento científico. Es decir, iniciamos el bimestre anterior con la asignatura de anteproyecto de investigación o diseño de anteproyecto de investigación. Ahí inició el estudio de su fenomenología. Ahí trabajamos específicamente la observación fenomenológica del objeto de estudio, la procedencia o procedibilidad del tema, si es viable o no es viable jurídicamente. Ustedes se encargaron de recopilar opiniones, de preguntarle a maestros, se encargaron de investigar cuestiones doctrinarias, de revisar ciertas actualizaciones, se encargaron de platicar con maestros expertos en la materia y entonces obtuvieron un parámetro, un rango de interés jurídico en su materia, de interés investigativo en su trabajo. Eso fue lo que ustedes trabajaron el bimestre anterior y presentaron un planteamiento de problema, presentaron un capitulado. Ahora, en este
seminario ya le estamos dando la estructura formal de tesis y ya estamos estableciendo las cuestiones muy específicas como la que estamos hablando. Que ustedes iniciaron su estudio de este fenómeno observado, de esta situación jurídica, pues obviamente el bimestre anterior. Y del bimestre anterior a la primera semana de noviembre es lo que va a durar el tiempo de su investigación. Esa delimitación temporal es muy importante porque estamos estableciendo el periodo bajo el cual nosotros estamos organizando una compilación de información doctrinaria, revisando investigaciones actuales, estamos estableciendo en qué temporalidad o bajo qué criterios vamos a establecer nuestra intervención metodológica, y eso es sumamente importante para la investigación. Por eso hablamos de una delimitación contextual temporal. También hablamos de las poblaciones, ¿sí? Aquí quiero ser muy enfático porque cuando hablamos de la población estamos hablando de la población metodológica, la población que te va a dar el sustento y la muestra respectiva para relacionar tus expresiones o las expresiones obtenidas con los objetivos planteados en la investigación. Esto es muy importante. Esto debe correlacionarse con los objetivos. Aquí hemos resuelto algunas dudas con ustedes durante las asesorías personalizadas y me voy a comentar en qué consiste, porque esta precisión es importante. Tu fenómeno, ¿sí? Tu fenómeno tiene una población. Es la población afectada, o la población que recibe el daño, ¿no? La población nuclear o la población del núcleo del fenómeno. Pero en tu propuesta, en tus objetivos de investigación, estableces que tú quieres obtener expresiones jurídicas, expresiones o argumentos jurídicos que te ayuden a reforzar tu propuesta. Esto derivado de investigación doctrinaria, de investigación actual, de literatura, de referentes teóricos y también de las opiniones de expertos que van a ser la muestra idónea para los objetivos que planteas. Si tú aplicas una encuesta, si tú desarrollas una encuesta o desarrollas un instrumento genérico y lo aplicas a una población equivocada o a una muestra equivocada, no equivocada en el sentido de que no pertenezca contextualmente a tu investigación o forme parte de una cuestión contextual, equivocada porque no corresponde a las expresiones que tú dijiste pretendes obtener en tus objetivos de investigación, ¿sí? Es decir, tú puedes elaborar una encuesta y en esa encuesta poner preguntas de tipo jurídico y no puedes ir con esa población afectada porque no saben de derecho, no conocen de derecho. No van a saber qué contestarte, mucho menos si realizas una entrevista o aplicas una entrevista. Y entonces, aquí, si elaboras una encuesta, la encuesta debe ir dirigida a expertos en la materia. Si elaboras una entrevista, la entrevista debe ir dirigida a expertos en la materia. Y entonces sucede que la información que obtienes, las expresiones que obtienes, sí corresponden a tus objetivos de investigación, porque de otra forma pues solamente obtendrías respuestas sensibles, expresiones de sentimientos, alguna que otra creencia o alguna inferencia por ahí que la gente pudiese tener alrededor de lo que tú estás preguntando. Por ejemplo, me permito utilizar el ejemplo de la tesis de Ricardo. Ricardo está haciendo una tesis sobre el juicio de lesividad. Está integrando una investigación muy bien realizada, está arropando elementos importantes. Y entonces, si Ricardo elabora una encuesta o elabora una entrevista y se dirige a la población afectada para implementarla, ¿sí? Evidentemente, las respuestas que él obtenga no tendrán un sustento de conocimiento jurídico. Simplemente si es una encuesta, pues la contestarán por contestarla, por requisitarla,
¿sí? Sin entender lo que está escrito ahí. Y si es una entrevista, pues las respuestas, el mejor de los escenarios es que serán respuestas dicotómicas, sí y no. O yo creo que sí, o yo creo que no, o sería bueno. Y entonces, Ricardo no puede utilizar o implementar ese instrumento de recolección de información con esa población porque no correspondería a lo que él pretende integrar en sus objetivos de investigación. Porque él está estableciendo sus objetivos de investigación que pretende obtener expresiones jurídicas de respaldo a su investigación, que le den sustento. Y entonces, aquí la apuesta elegida de la población pues son los expertos en la materia, en el tema fiscal, en el tema de derecho, en el tema contable, y entonces obtendrá verdaderas respuestas de calidad, ¿sí? La delimitación, de igual forma, tiene el rango geográfico en donde se implementa la investigación. Hoy, evidentemente, hay que satisfacer ciertas necesidades de la investigación. Por ejemplo, que efectivamente se está creando una investigación o se está generando una investigación en un lugar donde existen tanto medios como físicos como materiales para poder llevarla a cabo. Es decir, se tiene acceso a bibliografía, se tiene acceso a medios digitales, se tiene acceso a expertos en la materia. Y entonces el alumno crea un respaldo de certeza material alrededor de lo que hace en su trabajo de investigación, tanto teórico como práctico. Y entonces llegamos al punto de la delimitación metodológica. Esto es bien importante. Estamos en el marco o en la cuestión contextual, ¿sí? En el marco contextual. En la cuestión metodológica o en el apartado metodológico, siempre surge la duda porque, por ejemplo, ahora en sus predefensas, ustedes van a hablar un poquito de la cuestión metodológica, porque en la primer predefensa se nos pide capítulo 1, capítulo 2, pero también, aunque no es exigible el capítulo 3 por ser la metodología que se va a aplicar, eso hasta la segunda predefensa, el alumno ya debe tener un manejo y dominio de los conceptos básicos que van a dirigir su apartado de investigación o su apartado práctico. Estos apartados, estos conceptos, pues obviamente se refieren al tipo de enfoque en la investigación, al tipo de razonamiento que se va a utilizar en la investigación, al tipo de tesis y al diseño. Esos 4 aspectos son los que el alumno debe manejar. ¿Por qué? Porque desde el inicio del manejo de la investigación y obviamente en la primer predefensa, pues los maestros evaluadores tendrán preguntas sobre la cuestión metodológica. Querrán ver si ustedes, aparte del manejo teórico, aparte del manejo conceptual, manejan ya la visión metodológica de la investigación y si tienen una percepción o un dominio básico, al menos, de los conceptos que van a dirigir su investigación en el aspecto práctico. Y entonces, esa es la cuestión de delimitación que nosotros manejamos y que se relaciona con el marco contextual. Que se aparece en el marco contextual y se registra como delimitación, claro, entendiendo que la delimitación misma se origina a partir de todo el planteamiento inicial y también se relaciona con la contextualización de la investigación, ¿sí? Ahora bien, marco teórico y estado del arte. Pasamos al marco teórico y estado del arte. El marco teórico dice que es la información específica de la situación técnica y científica del tema de investigación. Es la descripción, explicación y análisis en un plano teórico del problema general que trata la investigación. Es el fundamento teórico considerado el piso que sustenta la pregunta central del estudio. Expone el razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia que dé respuesta a la pregunta de investigación. Lo vamos a manejar de la siguiente forma. ¿Cómo
entender el marco teórico. Primero, vamos a establecer los dos primeros apartados del marco teórico. ¿Cómo se divide específicamente en dos apartados? El primer apartado, pues es lo que se denomina la literatura, es decir, opiniones y conceptos o definiciones operativas o conceptos operativos de diferentes autores o diferentes tratadistas que abordan tu tema y que crean un esquema teórico, doctrinario alrededor de él. Explican ciertas cosas, explican ciertos aspectos que nosotros en la práctica o en el haber cognitivo que tenemos, pues muchas veces no visualizamos, ¿sí? No lo entendemos así, o no lo conceptualizamos con ese alcance. Y en el otro apartado, ¿sí?, está la suma de investigaciones actuales sobre este tema, que nos identifican o nos aportan el estado del arte. Hay autores que esto lo definen como el momento histórico del conocimiento. ¿En qué momento nos encontramos del conocimiento de ese tema? Existen diversas variantes o diversas variables que nos hablan de cómo se presenta la investigación en ese sentido o en este tenor. La investigación dice como tal que nosotros debemos recabar esa información con la intención de dar respuesta a las preguntas de investigación. Pero yo me remonto un poquito a lo que el doctor Alejandro Bir menciona. Me gusta mucho su disertación en ese sentido. Coincido con él, aunque realmente aprendí esta parte con su metodología, en donde dice que la metodología en sí misma, la metodología operativa real, es establecer mis preguntas de investigación y derivar de esas preguntas de investigación con qué criterios y con qué elementos yo voy a dar respuesta a esas preguntas de investigación. Con cuestiones doctrinales, con cuestiones literarias, con cuestiones de investigación anterior, con una entrevista a un experto, y entonces estoy estableciendo mi metodología realmente. Un poquito más allá de lo que unos conceptos nos digan, ¿no? Como por ejemplo, pues que con un enfoque cualitativo, que con un diseño de estudio jurídico doctrinal, en donde pues deja abiertas posibilidades que se concretan en esta derivación de la que nos habla el maestro Bir, ¿sí? Y entonces dice, es la descripción, explicación y análisis en un plano teórico del problema general que trata la investigación. Expone el razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia que dé respuesta a la pregunta. El primer defecto, el primer error que comete un tesista al elaborar una tesis de investigación es que quiere hacer un marco teórico abundante, porque pues es la parte donde puede abundar más en su investigación, donde cree que puede integrar mucha más información que le dé mayor amplitud a la misma, y entonces empiezan a poner historia en el marco teórico. El marco teórico no es para poner historia, a menos que estés trabajando un método histórico en la investigación, que hasta el momento no me he encontrado con ninguno. Si estás trabajando un método histórico-filosófico, pues el marco teórico obviamente contendrá mucha historia. Pero si no estás trabajando el método histórico-filosófico de investigación, entonces tu marco teórico no tiene por qué contener historia. Metes mucha historia, que desde la antigua Roma, después pasando por el Renacimiento, y ya llegando para acá los contemporáneos. Y entonces nos encontramos con páginas y páginas de marco teórico que tienen una información que no le sirve de nada a la investigación. Y entonces el marco teórico debe contener la información específica que responde a la pregunta de investigación. Eso es una realidad, ¿sí? Pues bien, el marco teórico no es otra cosa que la sustentación teórica de nuestra investigación, es decir, la presentación y el análisis de los aspectos más relevantes de la literatura existente sobre nuestro tema y que reflejan el trabajo de anteriores estudios, teorías, corrientes o escuelas que se han desarrollado alrededor de dicho tópico.
Si bien es cierto que vas a analizar a algunos autores, por ejemplo, fíjense, aprovechando el momento para la cuestión de la presentación, una forma muy interesante y muy correcta de presentar tu marco teórico es hablar de los autores que estás estudiando. Por ejemplo, si tú vas a presentar tu marco teórico y lo vamos a trabajar durante las asesorías, cuando llegas al marco teórico no tienes que poner aquí en tu presentación alguna definición operativa o llenar aquí de información que tenga que ver con definiciones operativas. Inserta a los autores y alguna descripción que el autor haga sobre tu investigación. Puedes insertar a Rogina Villegas, puedes anotar aquí a Nicola Bobbio, puedes anotar aquí a Fixamudio, puedes anotar a diferentes autores que antiguos, contemporáneos, que respaldan la situación de investigación y proyectar tu marco teórico, presentar tu marco teórico de acuerdo a esos autores, a lo que ellos manejaban. Es una forma muy correcta de presentar tu marco teórico, a diferencia de que vengas a hablar de un marco teórico o te presentes ante tus evaluadores a hablar de un marco teórico y presentes aquí una cantidad de información que no aporta la claridad suficiente acerca de lo que realmente tú estás tratando de obtener en la investigación. Ahora, la asesoría, la cuestión de epistemología en este caso, tiene mucho que ver con la situación de comprensión y de relevancia de la información. Por ejemplo, estaba preparando la clase de filosofía, estaba preparando mi material para la clase de filosofía, lo que vamos a trabajar toda esta semana, y estaba haciendo un estudio, un análisis sobre los temas de los conflictos filosóficos. Y encontré una información tan concisa, tan importante, muy relevante para la clase, para los contenidos. Y esa información es de un documento de 1956, 1957. Una serie de eventos relacionados con la filosofía que se llevaron a cabo en aquel entonces la Unión Soviética. Y encontré de verdad un contenido altamente filosófico en esa información. Existen autores y existen metodologías que dicen que la información que se inserta en un documento de investigación debe ser muy actual, ¿sí? Es que no podemos permitir información bibliográfica que sea de 10 años atrás o de 5 años atrás. Tiene que ser de 10 años hacia acá o de 8 años hacia acá. Y entonces, creo que si adoptamos esa postura, creo que si nos radicalizamos en esa postura, nos estamos perdiendo de información sumamente importante para nuestra investigación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de no ser así, porque si realmente esa tendencia a buscar la información fuera la más correcta o fuera la más apropiada, pues entonces no encontraríamos una investigación del 2017 o del 2019 que está citando un autor de 1920 o que está citando un autor de 1950, ¿sí? Porque tú vas a encontrar investigaciones muy actuales, 2019, 2020, 2018, pero que citan autores de 1950, de 1960. Eso es una clara muestra de que, sin importar el avance investigativo que tenemos, el estado del arte, o cuántas personas se han acercado o se han determinado a escribir acerca del derecho, eso te da una muestra de que efectivamente existe información muy importante que sienta las bases para una buena investigación científica y no es actual, ¿sí? No es una información actual. Por eso yo soy muy creyente y de verdad trato de ser muy objetivo con esa situación y hablar con mis alumnos y decirles sí, si esa información crees que complementa perfectamente lo que estás documentando, si te permite retomar ciertos aspectos históricos de tu objeto de estudio,
y complementarlo para retomar alguna perspectiva que se dejó de observar, adelante, está muy bien, ¿sí? Y entonces llegamos al punto del estado del arte, es decir, la separación de la literatura propiamente dicha para llegar a la cuestión neta de investigación. Es el avance del conocimiento logrado en un área concreta de la ciencia y que se encuentra plasmado en revistas y libros, por lo general. Más concretamente, es la información más actual de lo que se ha logrado y que se le identifica como lo más representativo de un área determinada de conocimiento. Uno de los momentos más cruciales, creo que le sobra el más, uno de los momentos cruciales de tu presentación y de tu trabajo de investigación en cuanto al marco teórico, es cuando caes en la cuenta y vives el penoso momento, penoso o bochornoso momento de estar hablando de algo como innovador, como nuevo, y que tus maestros, tus evaluadores, te digan que eso ya está desfasado, que lo que tú propones como una innovación no es una innovación como tal, que lo que tú propones como una figura nueva del derecho no es una figura nueva, que lo que tú propones como una ley o una adición, una modificación a un procedimiento no es algo que se propone o no es la primera vez que se propone. ¿Por qué te sucede esto? ¿Por qué te puede pasar esto en tu presentación o en tu trabajo por escrito? Porque pues no investigaste lo suficiente. No te diste a la tarea de investigar y llegar un poquito más próximo a la situación de lo que está sucediendo con tu objeto de estudio y con tu tema de investigación. Esto suele suceder, ¿sí? Suele suceder porque una de las responsabilidades más específicas que tiene el tesista en cuanto a su trabajo de investigación es precisamente hacer evidente la cuestión del estado del arte. ¿Qué es lo que se ha investigado respecto de este tema? ¿Cuáles son las últimas opiniones, investigaciones, referencias, perspectivas? Muy importante, con qué perspectivas se ha abordado este tema, si se han emitido criterios jurídicos como jurisprudencias, alguna ley reglamentaria, alguna ley accesoria, obviamente en el terreno de las leyes adjetivas, ¿no? Y entonces el alumno no se ha dado la tarea de investigar lo suficiente y en las presentaciones y en el trabajo de evaluación o en el trabajo evaluativo eso se hace evidente, ¿sí? Entonces es bien importante. El escritor Raúl Rojas Soriano, respecto al tema del estado del arte, afirma: por tanto, debemos utilizar en nuestro contexto académico, científico y cultural el concepto estado histórico de la cuestión, creado por Antonio Gramsci. O siguiendo la idea de este pensador italiano, usar la expresión que propongo, estado histórico del conocimiento, en lugar de estado del arte. El estado del arte se ha manejado durante muchos años, durante mucho tiempo, alrededor de la investigación social, la investigación educativa o la investigación de enfoque cualitativo. Y bueno, aquí los juristas, ansiosos por imponer su terreno, por imponer su ideología, pues dicen que en materia jurídica esto se debe llamar estado histórico del conocimiento. ¿Lo puedes citar así en tu investigación? Claro que lo puedes citar así. Tu apartado de estado histórico del conocimiento, fundamentándolo y respetando el derecho de autor. Porque esto es propio de las investigaciones de tipo jurídico y recuerden que nosotros ya nos encontramos realizando investigación jurídica, ¿sí? Bien. Ahora, llegamos al marco conceptual. El marco conceptual es un marco de referencia en el que, a la luz de la teoría básica de la investigación y del problema por estudiar, se aclaran y definen los conceptos que se tomarán como válidos en esa investigación, de acuerdo con los parámetros que establece el investigador.
En ocasiones, cuando se carece de una teoría sustantiva, se da mayor énfasis al marco conceptual que al teórico. En el marco conceptual ya hemos trabajado en varias asesorías personalizadas cómo se elabora, cómo se estructura un marco conceptual para que no parezca simplemente un glosario. Un error que comete muchas veces el alumno es que al elaborar el marco conceptual elabora un glosario. Hay diferencias. ¿De dónde nace ese concepto? Porque se toma en cuenta. Además, en el marco conceptual elaboramos las definiciones conceptuales o insertamos las definiciones conceptuales. Y en todo el demás cuerpo del documento insertamos definiciones operativas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las definiciones operativas están en los libros, son doctrinarias, tienen una amplitud mucho mayor de comprensión y de alcance. Y la definición conceptual es la que encontramos en un diccionario, su definición etimológica o con su raíz etimológica. Y entonces, aquí viene la importancia de tener un marco conceptual muy bien elaborado, porque en algunas ocasiones es muy relevante elaborar un buen marco conceptual. Les voy a explicar por qué. De repente nos encontramos con fenómenos de estudio u objetos de estudio que resulta un poco complicado integrar cierta información. No existe mucha información al respecto. Y entonces el alumno se encuentra ante el reto de integrar y crear teoría bajo cuestiones más prácticas o bajo cuestiones de mayor intervención. Y entonces el marco conceptual nos ayuda a definir bajo qué figuras está integrando esa investigación, de las cuales por cuestión lógica y por imposibilidad material no se puede integrar de forma adecuada en un marco teórico, o al menos completa. Por eso el marco conceptual es muy importante y se trabaja por separado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos el marco jurídico y o legal. El marco legal representa la precisión metodológica de todos aquellos ordenamientos jurídicos de naturaleza local, nacional e internacional que se utilizaron para sustentar una investigación jurídica. Los ordenamientos jurídicos seleccionados que aportaron información sustancial para la construcción del estudio deben ser presentados en un listado. En el marco jurídico, cuando trabajamos la cuestión del marco jurídico, el alumno por lo regular trae la idea de que anota y relaciona las leyes que tienen relación con su investigación, las correlaciona y dice, mi investigación tiene que ver con estas leyes, específicamente con este artículo, y ya elaboró su marco jurídico. El marco jurídico tiene una funcionalidad muy importante que se encarga mucho de ayudarte en tu predefensa de argumento o de argumentación jurídica. Lo voy a explicar. Tu marco jurídico lo puedes separar en dos momentos o en dos apartados. En primer lugar, establecer todo el esquema jurídico por el que la figura que tú estás confrontando tiene validez, tiene legitimidad y es una figura vigente en el derecho que estás estudiando. Por ejemplo, volvemos al juicio de lesividad que maneja Ricardo en su tesis. En su primer punto, ¿sí?, en su primer apartado de marco jurídico, Ricardo tiene que establecer todas las leyes, los argumentos jurídicos, las prerrogativas de derecho, las cosas que le dan vigencia a esa figura y que la hacen vigente y positiva en el derecho, que la hacen parte del derecho positivo que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque con eso te vas a enfrentar. Es decir, tú ya estás descubriendo los argumentos jurídicos con los que los sinodales o los maestros que te van a evaluar en tu presentación de tesis te van a confrontar. Tú ya los tienes ahí de antemano, ya los analizaste, ya los observaste. En el siguiente apartado, hacer un bosquejo jurídico argumentativo de los criterios y los conceptos, así como las definiciones operativas, que le dan fuerza legal a tu propuesta. Y entonces, en el marco jurídico tienes las dos cosas. Tienes lo que vas a enfrentar y con qué lo vas a enfrentar. Para eso utiliza tu marco jurídico. El marco jurídico no es una simple descripción legal. Estás preparando el terreno para lo que jurídicamente y argumentativamente vas a enfrentar. Esa es la funcionalidad del marco jurídico en una investigación.
Todo debe estar conectado de forma armónica y de forma implícita en tu investigación, ¿sí? El marco jurídico y o legal. Y entonces hemos analizado los componentes del marco referencial. Espero que esta semana podamos estar en comunicación, podamos estar trabajando de la misma forma, afinando tanto el trabajo por escrito como argumentativo que deben preparar para su presentación. Y pues bueno, nos estaremos comunicando por las plataformas y vías correspondientes. Ha sido un placer, con el gusto de siempre. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.